El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Un trozo como este del Evangelio puede asustarnos, puede llevarnos a interrogantes. Si no me prefieres a mí, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, hermanos, hermanas, ¿a qué se debe esta radicalidad que exige Jesús? Primero, la memoria de los últimos domingos, ¿no? Nos ha preparado, nos ha hecho ver que la vida es una vida con objetivo, con meta, que la vida está destinada, está llamada a su perfección. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Que no podemos rendirnos ni acomodarnos, sino tenemos que vivir una experiencia de fe que anime a nuestra vida a un progreso, a un dinamismo, porque nuestra fe es dinámica. Vivir nuestra fe es algo que evoluciona, que progresa, y por eso mismo es ese fuego que dice Jesús que ya quisiera que estuviera ardiendo, ¿no? Esa inquietud que nace en Jesús y que precisamente lo pone delante de una intención que lo inquieta, quisiera que ya estuviera ardiendo, ¿no? Y por lo tanto ese fuego quiere también transmitirlo a sus discípulos, para que también se sientan inquietos, que no sean personas que se acomoden, que se conformen, sino que día a día crezcan también en esa dimensión de vida a la que nos llama nuestra fe cristiana. Y por lo tanto entonces un constante esfuerzo de realizarlo. Esfuércense, ¿no? Nos acordamos de todos estos espacios del Evangelio que hemos meditado estos últimos domingos. Por lo tanto, ahora, precisamente porque nos ha preparado a que entendamos nuestra fe desde una perspectiva que se aleja por mucho de un acomodamiento, de una estructura que puedo manejar y que me puede incluso llevar a crear un estancamiento en mi fe. Por eso mismo, él, que lo ha seguido de mucha gente, solo le habla a sus discípulos. Él sabe que mucha gente lo sigue, entusiasma a la gente, y los entusiasma porque hace milagros, por ejemplo, ¿no? Y entonces la gente va detrás de él en busca de eso. Por eso sabe que mucha gente no va a asumir la verdadera intención del anuncio del reino, no va a asumir su enseñanza, pero sí sus discípulos. Y por eso los diferencia de la masa para hablarles solo a ellos en ese momento, ¿no? En ese momento. Y por lo tanto los pone delante de una radicalidad. Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, etcétera, ¿no? Radicalidad, ¿no? Y es que tenemos que entender, el anuncio del reino de los cielos es novedad, es vida que se hace nueva, Por el bautismo recibimos la vida nueva de Cristo resucitado, que ya es nuestra. Y por lo tanto, si hablamos de algo que es nuevo, lo construimos nuevo. Es una reingeniería de la vida desde el diseño de Dios.
Es una reingeniería de la vida desde esa llamada de Jesús a ir creciendo en el progreso de la perfección. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Por qué? Porque así es como se conquista la felicidad, así es como se conquista la libertad, así es como se conquista la vida, así. Y por lo tanto, pone a sus discípulos delante de tomar esto desde una perspectiva radical. ¿A qué están dispuestos a renunciar delante de esto? ¿A qué están dispuestos a renunciar? Y por lo tanto pone figuras de intimidad, ¿no? Padre, madre, hermanos, hermanas, esposo, esposa. Jamás Jesús se permitiría invitar a rechazar a la propia familia. Jamás Jesús se permitiría invitar a dejar a un lado a los nuestros. No, porque Él, que enseña a amar y que enseña a amar precisamente en radicalidad, se contradiría si nos pone delante de un rechazo. No, aquí no se trata de rechazar, sino redescubrir precisamente nuestra intención cristiana como un punto de referencia de donde parte todo lo demás. Por lo tanto, eso es, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Y es que a veces hacemos más íntima que papá, que mamá, que hermano, que hermana, que esposo, esposa, muchas cosas que conservamos y que no nos ayudan a progresar. Las conservamos porque en cierto modo nos encariñamos tristemente con ellas, ¿no? Rencores, odios, ¿no? Marginaciones, ¿no? Señalamientos, todas estas cosas que muchas veces, ¿no? A veces son más íntimas que nuestra propia familia, y ahí las conservamos, ¿no? Y no las queremos dejar. Mi orgullo, no, mi soberbia, todo eso me lo impide. Estoy dispuesto a renunciar a todo esto para liberar mi vida y entonces construir una vida distinta y nueva, ¿no? Estoy dispuesto. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Por eso la segunda lectura es hermosa. Es como decía la monición, es la carta más pequeña que escribe San Pablo, o más bien la carta más pequeña de San Pablo que aparece en la Sagrada Escritura. La carta de San Pablo a Filemón. Filemón debió haber sido una persona de la alta clase romana, de repente un noble, un patricio romano, por lo tanto de la clase alta. Y como era propio de la clase alta, tienen propiedad esclavos. Los esclavos no son empleados, los empleados vienen asalariados, ¿no? Los trabajadores, los sirvientes reciben su sueldo. Filemón no, perdón, Onésimo no. Onésimo y sus compañeros son esclavos, han sido comprados como producto de las guerras, ¿no? Porque son precisamente miembros de pueblos que han sido vencidos en la guerra y por lo tanto exsoldados de esos mismos ejércitos que ahora son vendidos como esclavos a los ganadores y obviamente comprados por los más ricos, por los potentes, por la nobleza. Eran parte habitual de la estructura social romana. Los más grandes, por encima de todo, los nobles, los patricios, hasta abajo los esclavos, ¿no? Los últimos. Es interesante, Pablo le pide a Filemón que reconozca a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano, rompiendo toda una estructura social y al mismo tiempo toda una posición de arrogancia social y que precisamente podría poner a Filemón entre la espada y la pared delante de su fe. Y es que todo sucede porque Onésimo se escapa de la casa de Filemón, y por lo tanto, de acuerdo a las leyes romanas, el dueño de un esclavo podría muy bien decidir sobre la vida de su esclavo y, lo más lógico, matarlo. Nosotros tenemos un dicho que dice: gallina que pone huevo aunque le corten el pico. Pues a ver, esclavo que se escapa se seguirá escapando, mejor lo matamos, ¿no? El dueño del esclavo podía matarlo. Pero Onésimo habrá visto a Pablo en casa de Filemón. Tal vez habrá acompañado alguna vez a Filemón a donde estaba Pablo. El asunto es que sabe que Pablo tiene una influencia muy grande en Filemón y sobre todo sabe que Filemón quiere mucho a Pablo. Y por eso lo mejor fue refugiarse en Pablo. Pablo está prisionero y lo recibe. En lugar de enviarlo de regreso, se lo conserva para instruirlo en la fe y lo bautiza. Y aquí viene la prueba de fuego. Lo envía de regreso a Filemón con esta carta, ¿no? Lo envía de regreso a Filemón con esta carta.
Lo pone en aviso de la condición nueva de Onésimo. Lo he bautizado, lo he generado a la vida como te he generado a ti. Entonces ya no es tu esclavo, es tu hermano. Es más, es lindo ver que ya desde entonces Pablo habla de la condición humana. Respétalo, porque es hombre como tú, es ser humano como tú. Pero más aún, es tu hermano porque ha sido generado a la fe como tú. ¿A qué estás dispuesto a renunciar, Filemón, delante de tu fe cristiana? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu posición de patricio? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu posición de noble? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu posición de propietario de este hombre? ¿A qué estás dispuesto a renunciar, Filemón? Si eres de verdad cristiano, atiéndeme. Pablo no se lo exige desde un condicionamiento religioso, sino simplemente desde una realidad nueva en la que ha hermanado tanto a Filemón como a Onésimo. ¿Qué habrá hecho Filemón? ¿Qué habrá pasado con Onésimo? No lo sabemos. La carta termina acá. Recíbelo como a mí mismo. Pablo también se pone en el lugar de Onésimo. Pero aquí lo que quiere iluminar la carta de San Pablo a Filemón es precisamente esto. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para nuestro camino cristiano? Para ser perfectos como Dios es perfecto, para alcanzar entonces esa plenitud de vida. A eso nos llama nuestra fe. De tal manera entonces que por eso merece detenerse, merece que nos detengamos, merece que nosotros consideremos el ser cristianos, Y aquí viene la segunda parte. ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. En realidad nuestra fe cristiana nos impide la mediocridad. No quiere mediocres, sino personas que día a día den pasos adelante, progresen en su fe, progresen en su crecimiento como cristianos. Y por lo tanto entonces las exigencias son muchas. Pero el problema no es que sea difícil serlo, sino que nosotros lo hemos hecho difícil. Empezamos a conservar tantas cosas que apreciamos, pero que no son las mejores y no son tampoco las que más contribuyen a nuestra intención cristiana. Vuelvo a repetir, hay tantos sentimientos que no hemos sabido arrancar de nosotros y ahí están, ¿no? Pero a veces también encariñados con esos sentimientos, porque muchas veces los conservamos en el nombre del orgullo, en el nombre de la soberbia, en el nombre del yo no me voy a dejar, etcétera. Ahí conservamos rencores, odios, ahí conservamos sentimientos que al final de cuentas nos hacen daño. En el nombre también de pasarla bien en la vida, porque al final de cuentas hay que pasársela bien, conservamos vicios, conservamos actitudes, conservamos conductas que no contribuyen en nada al camino cristiano. Y a veces, como vuelvo a repetir, las hemos hecho tan íntimas como el cariño a la familia. Entonces, ¿estamos dispuestos a renunciar eso, a arrancarlo? Esa es la razón de la llamada cristiana, ser libres. Pero la libertad tiene un precio, tiene un costo. Es esto que dice Jesús. Y por lo tanto entonces, sentarnos a discernir sobre nuestra fe. Ser cristiano no puede ser una acción que parte solo del sentimentalismo y de las emociones del momento. Sería peligroso eso, porque sería meternos en una realidad que al final tal vez, ya pensándolo bien, no debimos de habernos metido. Sentarse a discernir sobre nuestra fe. El bautismo que hemos recibido ya nos ha injertado en Cristo, nos ha hecho ya partícipes de la vida nueva en Cristo y por lo tanto hijos e hijas de Dios. De ahí nadie nos saca. Eso permanece porque es un don de Dios, es iniciativa de Dios, no depende del hombre, depende del amor de Dios que lo dona. Pero seguir en la coherencia cristiana como resultado de aceptar ese bautismo, eso sí depende de nosotros. Por lo tanto, sentarnos a discernir, sentarnos a discernir, porque podemos empezar a construir y quedarnos a mitad de camino. Podemos sentirnos envalentonados y al final tal vez terminar derrotados, como la segunda parte.
o qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. De 10,000 a 20,000 estamos prácticamente en desventaja. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mejor pongamos las condiciones de paz. Arreglemos esto. O sea, es discernimiento, gentes. A veces me atemoriza mucho los que se confirman, porque de esto se trata, confirmarse, ¿no? Los que se confirman. El bautismo lo ha recibido. Ese don de Dios permanece para siempre. Es el signo de su amor estable, permanente para nosotros. La decisión de vivir cristianamente es nuestra. Y la confirmación es sentarse a considerar la posibilidad de vivir como cristiano. El problema está que a veces lo vemos como algo natural del camino de ser católico. Como ya hice la primera comunión y ya cumplí 14 años, me toca la confirmación. Detenete. No es así. Es que mi patoja, quiero que haga la confirmación. Tú no mandas aquí. Ni papá, ni mamá, ni la abuela, ni la tía, ni nadie. Aquí se trata de la persona que discierne sobre su decisión. No puede ser ya condicionado por nada ni por nadie. Y por lo tanto, siéntate. La formación catequética te va a llevar a discernir si de verdad hoy es el momento, o puedes posponer esto para más adelante. Y entonces es ese sentarse a discernir, porque la confirmación es esto: asumir con responsabilidad el camino que nos marca Jesús. Y por eso Jesús identifica la fe como un camino, y el camino es para caminarlo, para llegar a alguna parte, no para quedarse a mitad de camino. Empezar a caminar y quedarse a mitad de camino es ridículo. A veces lo que más es fácil es regresar que seguir adelante. Peor todavía, ¿no? Es empezar a caminar y llegar a la meta. Pero yo discierno sobre ese caminar. Y por lo tanto, entonces, la confirmación en la fe es esta decisión. Sí, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer solo. Y nadie lo hace solo. En la primera lectura, la lectura del libro de la sabiduría, nos pone precisamente delante de este don de Dios. Solo con la sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradan desde el principio. Esa sabiduría, que es un don, sabemos que está en los 7 dones del Espíritu. Y esa sabiduría la pedimos. Señor, necesito que me des luz, necesito que me ayudes a discernir, necesito que me fortalezcas en esta decisión. ¿Por qué no usamos precisamente ese don que está en nosotros ya? Y que por lo tanto entonces está a nuestra disponibilidad. Por eso mismo, quienes confirman su fe sacramentalmente en una decisión bien tomada, viene precisamente invocado sobre ellos el don del Espíritu, para que estos dones del Espíritu puedan ser precisamente las herramientas necesarias para seguir adelante en el camino de la fe, en el camino que se han propuesto. Pero vale la pena discernirlo, vale la pena precisamente pensarlo bien, porque si no, nos quedamos en la masa de seguidores de Jesús, pero por conveniencia, por intereses, ¿no? ¿Cuántos, al final de cuentas, generan el sentido religioso en su vida solo para pedir milagros, solo para devociones? Pero ¿será eso lo que de verdad pide nuestra fe? Y entonces, respuesta: no. Quiere que vivamos. Y por lo tanto, sí, si todo esto va a contribuir a ese camino de perfección, qué bueno. Pero si en eso yo voy a estancarme y acomodarme, sintiendo que ya he satisfecho mis deberes religiosos, soy un mediocre. Cuidado, Entonces no he discernido bien el camino, no he discernido bien la decisión. Entonces tengo derecho a hacerlo, pero pidamos esa sabiduría divina para poder entonces determinarnos a caminar. Y entonces también estar dispuestos a arrancar, a renunciar de nosotros lo que se vuelve un obstáculo, lo que impide esa perfección de vida, ese conquistar la libertad y conquistar la felicidad, que precisamente es el diseño de vida de Dios, por el cual nos ha llamado a caminar junto a Cristo. Y que tendrá sus dificultades, las tiene.
el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tendrá sus dificultades, ya lo hemos meditado. Claro que sí, claro que sí, cuesta. Y sobre todo esa renuncia a sí mismo de la que habla aquí Jesús. ¿Cómo nos cuesta dejar ser un yo que a veces es el primer enemigo de mi felicidad? Un yo que es precisamente el primer obstáculo para mi libertad. Entonces, bueno, tenemos toda la posibilidad de un discernimiento y por lo tanto tomar una determinación delante de lo que se nos ofrece, que es precisamente el camino verdadero de la vida. Y vuelvo a repetir, no estamos solos. Precisamente por el don del Espíritu podemos llevar adelante este proyecto del que somos precisamente también corresponsables. Y así salir de la masa, ser de los verdaderos discípulos de Jesús, que desde la construcción de su vida también ayudan a una construcción de una sociedad, de una realidad histórica nueva. Y esto es también un compromiso cristiano que nos empeña delante de los demás. Somos portadores de paz, somos procuradores de justicia, y esto tenemos que tenerlo claro, porque sin esto podemos hacer estéril nuestra fe cristiana en nosotros. Vamos a confirmar nuestra fe.